Vamos acercando al final de nuestras secciones de Antiguo Testamento 1 y continuamos con el libro de Crónicas. El libro de Crónicas empieza con una genealogía, empieza con la palabra Adán. Es decir, tenemos una visión de la historia, empezando en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 44. Esas genealogías son genealogías en las que se le da énfasis a David y a Salomón, o a Judá y a los levitas. Eso es diferente a lo que nosotros habíamos visto en Reyes, en los que había un tratamiento casi paralelo entre la línea de Judá y la línea de Israel. Aquí nosotros vemos una genealogía que da énfasis, que resalta a Judá. Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad, dice el capítulo 9, versículo 1 de Crónicas. A la terminación de todas esas cronologías nos indica por qué fue de que Judá fue al exilio. Entonces vimos ese contexto histórico en el que como Yahweh, si usted lee toda esa genealogía, verá que Yahweh ha sido fiel al pacto, a pesar de que el pueblo de Israel no lo fue. Y eso es gran motivo de esperanza. Reyes nos muestra las faltas de los reyes, por así decirlo, vale la redundancia, los pecados de los reyes, su infidelidad y su deslealtad. Pero también Crónicas nos muestra la continuidad del pacto, cómo Yahweh siguió siendo fiel una y otra vez. Página tras página, nosotros sentimos en Reyes que lo que hicieron estos reyes fue lo malo ante los ojos de Yahweh. En Crónicas nos deja con una esperanza del futuro. De hecho, no resalta varios de los pecados o los fracasos o en detalle los fracasos de ciertos reyes. ¿Por qué? No vamos a abordar esta situación en Antiguo Testamento 1 en su complejidad y totalidad, pero lo vamos a ver en Antiguo Testamento 2. Es decir, he decidido yo en estas sesiones de Antiguo Testamento 1 y 2 seguir el orden cronológico de la Biblia en español. Pero debemos recordar de que el orden de la Biblia hebrea no es el mismo. En el libro de Crónicas, en el orden de los libros de la Biblia hebrea, es el último libro. Entonces hay algo importantísimo acerca del tono de Crónicas, al ser el último libro de la Biblia hebrea, que nos dejaba, o el último libro de los escritos de la Biblia hebrea, que nos deja con una esperanza del futuro. Algo viene. Y después, como sabremos nosotros en historia, hubo una temporada de silencio profético seguida por la encarnación de Jesucristo. Y la proclamación final, en Hebreos 1, leemos eso, del Hijo del Hombre como la revelación misma de Dios. Entonces vemos en Reyes el papel de los reyes y de los profetas. Una y otra vez, el rey fulano de tal fulano se volvió rey, tal rey, el profeta tal, el profeta Natán hizo esto. Acá nosotros, en el libro de Crónicas, vemos bendiciones y maldiciones por obediencia y desobediencia, y con ello el rol de los sacerdotes y levitas. Es decir, en el periodo histórico que estamos cubriendo, tanto en Reyes como en Crónicas, los reyes, los profetas, los sacerdotes, los levitas, todos tenían ciertas funciones, pero se resaltan de manera diferente dependiendo si estamos leyendo Reyes o si estamos leyendo Crónicas. Reyes termina con un semblante de esperanza. Recuerdan que se restauró la gloria de uno de los reyes en el exilio, al final. Pero no era una esperanza, así que tremenda esperanza. Pero es una narración de eventos de juicio y cautiverio del pueblo, uno tras otro, tras otro. Crónicas nos lleva a una anticipación de algo mejor, de una restauración. Y por eso es de que yo he puesto como tema del libro de Crónicas la pregunta: ¿habrá restauración? Reyes responde a los exiliados la pregunta: ¿por qué ocurrió el exilio? Se encuentran fuera de la tierra y dicen: pero ¿cómo pasó esto? ¿Por qué fue? Eso lo responde Reyes. Crónicas le responde a personas que están al otro lado del exilio, no los que recién llegaron al exilio. Entonces, después del exilio,
responde, ¿será acaso restaurado el reino? En Reyes veíamos nosotros una concentración, un énfasis una y otra vez en los pecados de Jeroboam y en las promesas de Yahweh a David. En Crónica vemos la dinastía de David y el reinado de Yahweh sobre todas las cosas. Vemos un arrepentimiento o reforma que lleva al favor de Dios. Todo esto lo he adaptado de varias fuentes, de John Walton, de Jason DeRouchie, de Todd Bolen. ¿Habrá restauración? Después de este recuento histórico, continuamos con la muerte de Saúl y de sus hijos. Continuamos con el comienzo del reinado de David. Vemos retratos de esperanza del reino, por así decirlo, en Primera de Crónicas, capítulo 10, hasta Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 31, donde vemos un enfoque en David, el templo y la adoración correcta. David prepara el templo en Primera de Crónicas del 10 al 29 y Salomón construye el templo en Segunda de Crónicas 1 al 9. Vemos muchísimos detalles de cómo es que David prepara esto para Salomón y cómo Salomón lo ejecuta con su sabiduría. Enfocándonos ya en la muerte de Saúl y sus hijos, en el capítulo 10, versículos 1 al 14, dice, por la transgresión que cometió contra Yahweh, versículo 14. Esa es la razón que da el libro. Así murió Saúl, dice empezando el versículo 13, por la transgresión que cometió contra Yahweh, por no haber guardado la palabra de Yahweh, y también porque consultó y pidió consejo a una divina, y no consultó a Yahweh. Por tanto, él, Yahweh, le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Y tenemos el comienzo del reinado de David, empezando en el capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 9. Versículo 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Yahweh. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra de Yahweh por medio de Samuel. Nuevamente vemos nosotros de que Dios es el arquitecto de la historia, soberano sobre la historia. Versículo 9, David se engrandecía cada vez más, y Yahweh de los ejércitos estaba con él. Un ejército muy grande se le da, capítulo 12, capítulo 13, vemos de que hay un intento de traslado del arca y no se pudo hacer, no pudo llevar inicialmente David el arca a su ciudad. Vemos nosotros en el capítulo 14 cierta descripción de David y su familia, y aquí vemos nosotros que dice en el versículo 3, en Jerusalén David tomó más mujeres. Recuerden la regulación acerca de los reyes que hubo en Deuteronomio. ¿Está esto de acuerdo con aquella regulación? No lo está. Tomó más mujeres y tuvo David más hijos e hijas. Versículo 17, a pesar de esto. Versículo 17. La fama de David se extendió por todas aquellas tierras, y Yahweh puso el terror de David sobre todas las naciones. Capítulo 15, vemos de que el arca llega a Jerusalén por medio de los sacerdotes y levitas que se santificaron. Vieron cantores, instrumentos musicales, cánticos de alegría. David ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, y todo Israel iba subiendo el arca del pacto de Yahweh con sonido de bocina, dice, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Esto nos lleva al versículo 28 del capítulo 15, si están siguiendo. Y en el versículo 29 vemos pues el momento en el que Mical, la esposa de David, la hija de Saúl, lo vio y lo despreció por estar saltando y regocijándose. Vemos el salmo de acción de gracias que presenta David allí en el capítulo 16. Vemos esto que en el libro de los Salmos se encuentra en el Salmo 105, en el Salmo 96 y en el Salmo 106. Un popurrí de cánticos de acción de gracias al Señor, si lo vemos de esa manera. Hay holocaustos, ofrendas de paz, bendición para el pueblo, los levitas como ministros delante del arca de Yahweh. Entonces todo el pueblo dijo, amén, y alabó al Señor. Versículo 36. Vemos la promesa de Dios a David en el capítulo 17, versículos 1 al 15. Yo te tomé del pastizal, he estado contigo por donde quiera que has ido.
Dice ahí, por donde quiera que has ido, versículo 8. Haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Yahweh te edificará una casa, versículo 10. Estableceré tu reino, versículo 11. Y vemos nosotros una respuesta. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para mí. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. No quitaré de él mi misericordia como la quité al que estaba antes de ti, versículo 13, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre, versículo 14, versículo 15, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hay una oración de David, capítulo 17, versículos 16 al final del capítulo. ¿Quién soy yo? Le dice, por amor a tu siervo y según tu corazón, tú has hecho esa gran cosa para manifestar todas esas grandezas, versículo 19. Le dice, oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, versículo 20, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Versículo 21, ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, el cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Versículo 22, pues hiciste a tu pueblo, Israel, pueblo tuyo para siempre. Nuevamente, ecos de lo que vemos después en el Nuevo Testamento, en su cumplimiento, pero no nos adelantamos. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Versículo 23, haz según has hablado. Versículo 24, sea confirmado y engrandecido tu nombre para siempre. Versículo 25, porque tú, Dios mío, te has revelado a tu siervo que le edificarás una casa. Por tanto, su siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. La oración no es una cosa que estamos en dos personas al mismo nivel. Para orar, nosotros, para poder orar, Dios tiene que actuar, Dios tiene que hacer muchas cosas, cambiar nuestro corazón, habilitarnos para hablar con Él, para desear hablar con Él. Y luego, el sacrificio final de Jesucristo para que en verdad podamos hablar con Él sin mediadores, sin nadie en el medio. Pero, eso es para el Nuevo Testamento. Continuando, ten ahora bien, versículo 27, bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Yahweh, la has bendecido y es bendecida para siempre. Tenga bien bendecir. Capítulo 18, las victorias de David. Versículo 14, David reinó sobre todo Israel, dice, y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Vemos preparativos de David para el templo, empezando en el capítulo 22. Esta es la casa del Señor Dios y este es el altar del holocausto para Israel. Y David dio órdenes y es a todo eso. Y pues, que habla Salomón allí, empezando en el versículo 6. Le encarga la obra. ¿Por qué no pudo hacerla David? Porque había derramado mucha sangre en la tierra delante de Dios. Y Dios dice, tú ya no puedes. Necesitamos un hombre de paz que haga esto. Y ese será tu hijo, Salomón. Parte de mi promesa para ti. Parte de mi cumplimiento por mi fidelidad a ti, oh David. David dijo a Salomón que sea Dios con él, para que prospere y pueda edificar la casa de Yahweh. Para que le dé prudencia y entendimiento y dominio. ¿Para qué? ¿Para qué le pide todas estas cosas? Para que guardes la ley del Señor tu Dios, versículo 12, capítulo 22. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que Yahweh ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente. Josué, otra vez, recuerda. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Levántense pues, les dice en el versículo 19, y edifiquen el santuario de Yahweh Dios. Antes de irnos, capítulo 28, versículos 9 al 10, tenemos estas palabras de David en lo referente al templo. Le dice a Salomón,
En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque Yahweh lo escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que Yahweh te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. ¿Cuántas veces nosotros debemos recordar eso, de que hemos sido traídos de la oscuridad a la luz admirable con una misión? No debemos tener miedo. Debemos levantarnos, debemos recordar que tenemos que buscar a Yahweh, que Él recompensa a quienes lo buscan y le sirven con todo su corazón. Y decir, al Señor serviré, sin abandonarlo, sin rechazarlo. David le entregó los planos para la construcción, el oro, y le dijo, no temas porque Yahweh mi Dios está contigo. No te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa de Yahweh sea acabada. Versículos 20 al 21. Pues el templo, capítulo 29, versículo 1, no es para hombres, sino para Yahweh Dios. Y vemos allí provisión, vemos bendición y vemos proclamación. ¿Qué faltó en la descripción del reinado de David? No vemos con el lujo de detalles que veíamos en Reyes, por ejemplo, el abuso de David a Betsabé. No lo vemos. Pasa de una manera muy rápida por ahí. Tengas en cuenta. Reinado de Salomón empieza en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas hasta el capítulo 9. Vemos allí en el capítulo 1, versículo 1, Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino y el Señor Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Vemos nosotros nuevamente la gran misericordia de Dios con Yahweh y un nuevo eco del pacto con Abraham en el versículo 9. Ahora, oh Yahweh Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido. Dios es fiel. Porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y vamos a la oración de Salomón, esta oración en la que él no le pide riqueza, no le pide gloria, le pide sabiduría y conocimiento para gobernar bien al pueblo, y Dios le da a él no solo la sabiduría, pero también aquello que él no había pedido. Vemos preparativos para edificar el templo, versículo 6 del capítulo 2, le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Vamos al capítulo 5 porque ahí vemos toda la edificación del templo de parte de Salomón, capítulo 3, capítulo 4, mobiliario del templo, capítulo 5, versículo 7. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto de Yahweh a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines. ¿Y qué pasó? Vamos al versículo 13. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono le hacían oír una voz alabando y glorificando a Yahweh, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Yahweh diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, la casa de Yahweh se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Yahweh llenaba la gloria de la casa de Dios. La gloria de Yahweh llenaba la casa de Dios. La dedicación del templo, vamos al capítulo 6, versículos 1 al 42. Vemos en eso el cumplimiento de las promesas pasado y futuro de Dios. Vemos una petición de que Yahweh atienda a las oraciones de su pueblo, que escuche y que perdone, que haga justicia. Capítulo 6, versículos 32 y 33. Ponga atención. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando ellos vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida.
para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Eco de misiones, de la gran comisión. Las misiones no son nuevas, las misiones no son algo que solo empezó en el libro de Hechos para adelante. Había ya una sombra, un anticipo, un adelanto del hecho de que las naciones iban a venir. ¿Y cuál es la razón? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, Yahweh. Para que todos los pueblos de la tierra, no solo Israel. Capítulo 7, la fiesta de la dedicación. Vemos allí que descendió fuego desde el cielo. Versículo 1, y consumió el holocausto y los sacrificios. Recordaremos nosotros en el Pentateuco, como hablábamos de que se consume. Aquí consumió el fuego del cielo esto. Se postró el pueblo y adoraron y alabaron a Yahweh, porque Él es bueno y misericordioso. Su misericordia es para siempre. Versículo 3. Vemos nosotros un pequeño incidente allí, a pesar de que, como siempre, tenemos estas alabanzas y tenemos estas advertencias. Capítulo 7, versículo 19, antes de irnos rapidito. Pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos, nuevamente, la misma advertencia que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra para que les he dado, y los echaré de mi presencia. Esta casa que he consagrado a mi nombre la convertiré en refrán y escarnio para todos los pueblos. Tremendo, tremenda la cosa. Vamos aquí en Salomón, que es una persona compleja, y a pesar de que no se da un lujo de detalles como en Reyes, y que se da una visión llena de esperanza acerca de esto. Vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 8, lo siguiente. Salomón hizo subir a la hija de Faraón. Él se había casado con la hija de Faraón. Ellos salieron, les fueron sacados de Egipto, y él va y se casa con la hija de Faraón. Considere eso. Hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado, pues dijo, mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde el arca de Yahweh ha entrado son sagrados. Él sabe lo que está haciendo, pero a pesar de eso, lo justifica y continúa. Así fue acabada la casa de Yahweh, versículo 16 del capítulo 8. Vemos la llegada de la reina de Sabá, que la hemos visto, que la conocemos, viene a ver la sabiduría de este Señor. Vemos la riqueza y la sabiduría de Salomón del versículo 13 al final del capítulo. Bueno, el versículo 28 en realidad. Vemos nosotros la muerte de Salomón del versículo 29 al 31 del capítulo 9. Y ya les había dicho que nos falta en el relato de Salomón, pues ahí estudie, considere. Entonces, ¿habrá restauración? Pues pareciera que sí, ¿no? Estamos con todo muy bonito, pero aquí viene la caída del reino de David y del templo y la expectativa de algo mejor, empezando en el capítulo 10 al 36. Y aquí vemos la secuencia nuevamente de los reyes. O se puede comparar esto a Reyes si desea, pero aquí le presento yo cada rey y las secciones de escritura que estamos hablando. Roboam, capítulo 10 al 12, Abías, capítulo 13 al 14.1, Asa del 14.2 al 16.14, Josafat del 17.1 al 21.3, Joram del 21.4 al 20, Ocosías del 22.1 al 9, Atalía del 22.10 al 23.21, Joás en el capítulo 24, Amasías en el 25, Usías en el 26, Jotam en el 27, Acaz en el 28, Ezequías del 29 al 32, Manasés del 33, 1 al 20, Amón del 33, 21 al 25, Josías en los capítulos 34 al 35. Y no olvide usted allí todo lo que hizo Josías. Se encuentra allí relatado también. Joacás del capítulo 36, versículos 1 al 3. Joacim 36, 4 al 8. Joaquín 36, 9 al 10. Y Sedequías y la caída de Jerusalén del 36, 11 al 19. No olvidemos, por favor, nuevamente, capítulo 34, versículo 14, similar a lo que vimos en Reyes. Se halla el libro de la ley. Y esto tiene el efecto de la reforma que vemos que hizo Josías. La celebración de la Pascua que hizo Josías fue porque abrieron el libro de la ley de Dios. La palabra de Dios tiene poder transformador.
Vemos el exilio y el decreto de Ciro acerca del templo en el capítulo 36, versículos 20 al 23. Eso después de que pues todos los objetos de la casa de Dios, dice el versículo 18, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén y prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Esto va a ser muy importante para lo que viene a continuación. Este es el estado en el que dejaron a la ciudad. A los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y en el primer año de Ciro, versículo 22, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: Yahweh, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y Yahweh su Dios sea con él. ¿A qué nos apunta esto? A un mayor templo, a una mayor adoración. Sintetizar rápidamente. 9 capítulos de genealogía que dan lugar a 20 capítulos acerca de David, su reino y sus preparaciones para la construcción del templo, que no pudo completar debido a que tenía sangre en sus manos. Me decía usted que esto nos muestra en cierto nivel la esperanza, pero no oculta de esconder, pero no da énfasis al hecho de que parte de la sangre que tenía este hombre David, que no le permitieron construir el templo, fue la sangre de Usías, a quien él mató por su pecado, por su abuso de haberse acostado con su mujer, de haberle hecho dar a luz. Vemos un énfasis en los reyes de Judá, a este pueblo que ya no tenía remedio, como lo describe 2 de Crónicas 36:16, se le da una esperanza. Si es que se arrepienten y adoran a Yahweh. 2 de Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 2 de Crónicas 5:6, entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así dice el Señor, ustedes me han abandonado, por eso también yo los abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahweh. 2 de Crónicas 12:12, cuando él se humilló, la ira de Yahweh se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. 2 de Crónicas 32:25 al 26, pero Ezequías no correspondió el bien que había recibido porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. 2 de Crónicas 33:12 al 13, cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que Yahweh era Dios. Este pueblo que no tenía remedio pudo encontrar cierto nivel de restauración cuando se humilló. Nuestra esperanza es en un sacerdote rey, el ungido, el énfasis de este libro en sacerdotes, ¿no? Nos espera el sacerdote, el Mesías, que es el punto central de toda promesa de restauración. Primera de Crónicas 16:35 al 36. Entonces digan: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor.
Por ejemplo, el papel del sacerdote se presenta en este libro. Su lugar en la Biblia hebrea es muy importante, como ya lo habíamos indicado. Serán los eventos que vamos a ver en Esdras y Nehemías a continuación, la restauración tan anticipada. Para eso, tiene que regresar a nuestra última sesión de Antiguo Testamento 1. Vamos al texto, Primera de Crónicas, capítulos 1 al 3, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 9, capítulos 16 y 17, 21 y 22, 28 y 29, y Segunda de Crónicas, capítulos 1 al 10 y 29 al 36.